Daniela Hinojosa del colectivo Tinta Violeta y de la red La Araña Estaba Feminista. todavía, un segundito. Me avisa. Que cuando quiera. Ajá. Yo soy Daniela Hinojosa del colectivo Tinta Violeta y de la red La Araña Feminista. La trata de personas es la movilización de personas de un país a otro, cruzando fronteras, sin su consentimiento, es decir, sin que ellos sepan o ellas sepan para qué van, ¿no? Con fines que tienen que ver con la esclavitud sexual o con la esclavitud doméstica muchas veces, a veces con esclavitud laboral en algunos países asiáticos, pero esencialmente se trata o se trafica a las personas con el objetivo de esclavizarlas sexualmente o esclavizarlas en, en lugares domésticos, ¿no? Ahora, Venezuela en lo particular tiene en este momento la movilización de venezolanas, la migración irregular, es uno de los elementos que ha generado que las venezolanas particularmente sean víctimas de trata de blancas, de trata de personas en este caso. ¿Por qué? Bueno, todos los países que sufren alguna crisis, todos, absolutamente todos, son blancos para la trata y el tráfico de personas. Lo fue República Dominicana en los años 90, lo ha sido Colombia durante la larga crisis colombiana, desde los 70 hasta los 90. Lo fueron mucho las paraguayas en la década del 2000, lo han sido las bolivianas, grave ha sido, por ejemplo, con las argentinas en los años 60, en los años 70. El problema de la trata y del tráfico de personas tiene muchísimos años en Latinoamérica, pero Venezuela nunca había sido ni un país para receptor de trata. Es decir, en Venezuela nunca se había recibido gran número de mujeres en situación de esclavitud o de trata o de tráfico, y tampoco había sido un país que fuera que sirviera para sacar mujeres con ese objetivo. ¿Por qué no? Bueno, porque Venezuela durante muchos años, y sobre todo en la década del 2000, que hubo una crisis fuerte en otros países latinoamericanos, en Venezuela no lo hubo. Entonces nosotros no entramos como un país que fuera ni receptor ni exportador, por decirlo de esa manera tan extraña. Ahora, ¿por qué en este momento sí lo es? ¿Por qué en este momento estamos siendo blanco de este fenómeno? Porque resulta ser un fenómeno en tanto que no había ocurrido antes. Bueno, para nadie es un secreto que Venezuela vive una crisis multidimensional, ¿no? Producto del bloqueo, producto de las sanciones y también producto, bueno, de una baja del precio del petróleo que hubo a partir del 2013. Eso ha significado una crisis económica fuerte para el país. Y hay también un tema político. ¿Por qué? Porque desde afuera se le ha vendido a las mujeres que, y a las mujeres y a los hombres, ¿no? Que la vida en nuestro país es muy precaria y la vida en otros países no lo es. Y eso no es cierto. Es decir, Perú, por ejemplo, es uno de los países donde la violencia contra las mujeres es más alta en todo el continente. Solo lo acompañan México, Guatemala, Honduras y muchísimo más abajo Paraguay. Entonces, Perú no es un buen destino para una mujer. Además que hay una cosa muy particular, ¿no? Cuando tú migras. Yo no sé si las personas que nos escuchan han migrado, pero en mi caso yo migré por necesidad hace muchísimos años a Chile y luego retorné a Venezuela. Es la soledad en la que se ve el migrante. Es decir, aquella persona que migra deja de tener un círculo de apoyo cercano, deja de tener amigos, deja de tener familiares y llega a un lugar donde ese círculo no existe, tiene que rehacerlo. Y entonces ahí es un nido de cultivo cuando tienes una pareja o conoces a una persona de ese país para ser violentada, porque al no tener un círculo de amigos ni un círculo familiar, al no tener un círculo de apoyo y estar completamente sola, entonces la dependencia psicológica hacia tu pareja es muchísimo mayor. Y por el otro lado, los hombres se sienten con más cancha para maltratar. Ahora, lo grave, por ejemplo, con la trata y el tráfico, es que hay algunos mecanismos que vienen usando los traficantes y los tratantes desde hace muchísimo tiempo
pero que la gente no conoce. Uno es ofrecer trabajos deslumbrantes en otro país, ¿no? Es decir, te ofrecen trabajo como modelo, te ofrecen trabajos de los más diversos tipos, ¿no? Como también hay tratas internas, por ejemplo en Argentina, en los años 80, que fue una época de muchísima crisis en Argentina, la época del Corralito, de Menem, la trata se daba de pueblos hacia las ciudades. Y entonces les ofrecían, por ejemplo, no, es que vas a trabajar en una casa, vas a tener todo, y era para usarlas como esclavas sexuales. Eso se da inclusive internamente dentro de cada país. Y en el caso de cuando se da con otros países, como la persona no tiene ningún círculo de apoyo, no conoce a nadie en esa ciudad, de repente no conoce a nadie en ese país, o conoce muy pocas personas, entonces es muy fácil que sea explotada sexualmente. El otro mecanismo que usan mucho los tratantes y los traficantes es el mecanismo del novio. El novio es una persona que, bueno, que es de otra nacionalidad o de la misma nacionalidad tuya, pero se te presenta como una persona que vive en otro país y entabla una relación contigo, una relación amorosa, afectiva, profunda. Y te dice que, bueno, que vas a estar mejor con él, te ofrecen matrimonio. Algunas veces, y pasa muchísimo, que pasa con las migrantes en otros países, que se consiguen novios, ¿verdad? En esos países a donde emigraron, y esos novios, bueno, les dan de todo, pasan un periodo como de luna de miel, donde van haciendo cada vez más dependiente a la migrante, a la mujer, con ellos, y hasta que llega el momento en que empiezan a tratarla, a traficarla o la esclavizan sexualmente simplemente. Esos son los dos mecanismos más usuales. Últimamente hay un mecanismo por internet, porque bueno, la tecnología también sirve para estas cosas, ¿no? Y bueno, y es que es un novio por internet desde otro país que te paga el pasaje para que tú vayas a conocerlo, y cuando llegas al otro país te quitan el pasaporte y te esclavizan derechamente sexualmente. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos o las redes más usuales para poder pescar víctimas, ¿no? O sea, en el internet me refiero a cuáles son las redes más usuales, cómo se empieza. Imagínate que yo soy una persona que de repente escribo en mis cuentas que estoy molesta con el gobierno, o sea, ¿cuáles son como esos lugares a los que ellos acuden para poder acercarse a una posible víctima? Mira, ellos por ejemplo usan mucho agencias de modelaje, agencias de trabajo en el exterior. También usan muchísimo también eso de conocerse a través de páginas o de estos sistemas de noviazgo, ¿sabes? Algunas otras páginas, no quisiera nombrar ninguna en particular, pero hay varias páginas que son como para enlazarse pareja, para conocer pareja. Hay otros que derechamente, que no son a través de internet, sino que derechamente buscan niñas en los liceos, tratan de conseguir migrantes en los países donde están, buscan, por ejemplo, si saben, en el caso de España, nosotras tuvimos hace poco un caso de unas compañeras venezolanas que fueron captadas para la trata, para la esclavitud sexual en España, y fueron traficadas hacia Alemania. Eran 7 compañeras venezolanas, porque además hay una cosa muy importante, ¿no? Hay mucha indolencia ante la esclavitud sexual, mucha indolencia de los gobiernos, mucha indolencia de los estados. Cuando hablamos del tráfico de personas, de la trata, de la explotación y de la prostitución, estamos hablando de un negocio que maneja más dinero que la droga, que solamente el dinero que mueve en el mundo solamente es superado por la trata de armas, y por muy poco. Y a raíz del nacimiento de las criptomonedas, este tipo de negocios han sido más difíciles de rastrear. ¿Por qué? Porque antes las policías tenían la posibilidad de rastrear el dinero, pero a partir de las criptomonedas, que son anónimas, entonces es mucho más difícil rastrear el dinero, porque rastrear a las redes es más difícil que rastrear el dinero que usan las redes. Entonces,
digamos, hay como varios niveles en todo esto. Hay el nivel del negocio que es, de todo el dinero que mueve en el mundo. Hay el nivel individual, lo que eso significa para cada persona, también lo que significa para cada familia. Hay muchísimas mujeres, por ejemplo, que les dicen que usan mucho los tratantes, los traficantes, los explotadores. Es averiguarte tus datos, averiguar los datos de tu familia, de tus hijos, de tus hijas. Y entonces te dice, si tú dices algo, si te atreves a tratar de escapar, te vamos a matar a tu familia, le vamos a hacer daño a tus hijos, le vamos a hacer daño a tus hijas, le vamos a matar a tu mamá. Entonces, esas son formas de mantener subyugada a la mujer tratando, es decir, asegurándose de que no escape de esa situación. Hay una situación también de drogadicción, tienden a, a darle drogas a las mujeres para que no tengan la capacidad de pensar, la capacidad de escapar, la capacidad de buscar ayuda. Llama muchísimo la atención, ¿verdad? Ahorita, para las venezolanas, para nosotras, no estábamos acostumbradas, es decir, no era parte de nuestra cultura, no era parte de las cosas de las que nos teníamos que cuidar, y ahora sí. Entonces, no hay campañas informativas, no hay mecanismo para la denuncia, por ejemplo, no hay, pero porque no éramos un país que sirviéramos para la captación de mujeres para la trata, el tráfico y la explotación sexual. Aun cuando los medios nos venden como las más bonitas, ¿no? Sí, ahora lo más, claro, porque también hay todo un tema con las venezolanas, ¿no? Hay un imaginario colectivo que se ha creado en el mundo, que lo crearon los medios, los grandes medios internacionales y los medios nuestros, y de lo que inclusive llegábamos a estar orgullosas y orgullosos los venezolanos, era que nosotros teníamos las mujeres más bonitas del mundo. Entonces, había en el imaginario colectivo del mundo entero, porque bueno, ganamos no sé cuántos mis universos, no sé cuántos mis mundos, toda una banalización de la mujer venezolana como un objeto sexual además, ¿no? Como un objeto, como un producto, como un cuerpo. Entonces eso, en el momento en el que explota la crisis, en el momento en que nos volvemos un país para la captación de mujeres para la trata, el tráfico, la explotación y la prostitución, bueno, por supuesto, las mujeres venezolanas son más atractivas para los prostíbulos en el mundo entero, porque hay todo un imaginario colectivo generado a través de los medios de comunicación alrededor de la imagen de la mujer venezolana. También allí vale la pena destacar, porque yo creo que, bueno, nosotras creemos que una de las cosas más tristes de todo esto son los clientes. Todas las anécdotas, lo que escuchamos de mujeres que han sido prostituidas, que han sido obligadas a ser a ejercer la prostitución, que han sido esclavizadas sexualmente, es que bueno, los hombres que fingen, que son clientes, no hacen nada, no les importa, porque esas son las únicas personas con las que ellas logran tener algún tipo de contacto, de comunicación. Y entonces casi siempre intentan decirle, mira, yo estoy aquí esclavizada, no me pagan, mira cómo me tienen, me golpean, por favor, ayúdame, llama a alguien. Y no sé, el 90% de las veces nunca consiguen a nadie que las ayude. Y siendo que por sus camas pasan 5, 6, 10, 15 hombres cada día. Entonces es muy triste que los hombres de cualquier país sean tan indolentes ante el dolor, ante el sufrimiento de una mujer, sea de tu nacionalidad o no lo sea, el sufrimiento de otro ser humano que te está pidiendo ayuda, ¿no? Ahora, Daniela, cualquier persona que te esté escuchando puede estar en riesgo y puede ser propensa a ser esclavizada sexualmente. Una mujer que se enfrente a este riesgo, ¿qué debería hacer? ¿Qué deberían hacer sus familiares? Mira, lo primero que nada, yo creo que debe conocer estos mecanismos. Debe saber que ese novio que aparece mágicamente por internet, que tiene que tener cuidado,
que ese trabajo que le ofrecen por millones de dólares o qué sé yo qué, muchas veces es una trampa. Tiene que traer, yo no quisiera eh, romperle los sueños a nadie, pero es así, así es como funcionan. Las grandes, además son mafias internacionales enormes, que tienen comprados policías, tienen comprados aduanas, tienen comprados, bueno, autoridades en todos lados, ¿no? Pero la verdad es que si se van a un lugar y no conocen a nadie, tienen que decirle a su familia, mira, yo me voy a comunicar contigo todos los días a tal hora. Si no me comunico, yo estaba en este lugar, estoy en esta dirección. Digamos, dejar señas muy claras. Saber que los trabajos mágicos no aparecen de la noche a la mañana. Tener contacto con la familia de la persona con la que se supone que se van a ir, saber quién es, dónde vive, quién es su familia, antes de dar el paso de vivir con ellas o de irse con ellas. Y en este momento que hay venezolanos en otras partes del mundo y venezolanas, tratar de coincidir, de buscar círculos rápidos para construir afectivos, de ayuda, de apoyo, que sepan dónde estás tú, que sepas dónde vives tú, que sepa cuál es tu teléfono, quién es tu pareja. Gente que pueda hacer la denuncia, gente que pueda luchar por ti en el caso de que desaparezca. Y en el caso de los familiares que están lejos, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Cuáles son las vías? ¿Qué hacer ante una situación así? Bueno, lo más importante es hacer la denuncia. Hacer la denuncia, yo creo que nosotras realmente, como tú sabes, nosotros somos somos un grupo de voluntarios, es decir, no somos una ONG que recibe dinero para hacer esto y lo hacemos por voluntad propia. Y casi siempre hemos tenido casos de prostitución y casos que todavía no habían salido y casos de chicas que han sobrevivido, es decir, chicas que ya fueron liberadas y que necesitan regresar a Venezuela y nosotras las hemos asistido en el retorno. Pero nunca nos había pasado tener un caso de una persona desaparecida que pudiera haber sido tratada. Pero nosotros creemos, lo más importante es que nosotros tenemos redes feministas en el mundo entero. Cuando pasó lo de las chicas venezolanas en Alemania, nos avisó, fue una organización feminista alemana, hermana, que fueron las que la rescataron del burdel a las compañeras venezolanas y nos llamaron para que nosotras las asistiéramos en el retorno a Venezuela. En Perú, en Argentina, en Latinoamérica entera, en Estados Unidos, en Canadá, nosotras tenemos hermanas, organizaciones hermanas de mujeres feministas que luchan por los derechos de las mujeres, que pueden ayudar, que pueden asistir, que pueden conseguir ayuda legal, que pueden ayudar de diferentes formas. Lo que sí está claro es que, y debe estar claro, es que el movimiento feminista venezolano, nosotras estamos muy cohesionadas, el movimiento feminista venezolano, y vamos a ayudar, que nos contacten, por lo menos nuestra página, que es la que puedo dar, es www.entintavioleta.com.be. Ahí hay un contacto y pueden contactarnos y nosotras vamos a apoyarla, vamos a acompañarla y vamos a intentar por todos los medios asistirla en lo que podamos. Y si no, con nuestros medios, por lo menos sabemos cuál es el camino. En este momento, por ejemplo, con el caso de Jennifer, nosotras vamos a hacer el enlace con los movimientos feministas peruanos, porque es distinto, es muy distinto. Cuando un familiar de repente, cuando amigos que ella de repente pudo haber hecho allá, intentan buscar un camino, a cuando lo buscan compañeras que tienen 30 años activando en el tema, compañeras que saben cuál es el camino, que tienen 20 años militando en luchar contra la violencia a las mujeres. Entonces, en este momento nosotras lo que estamos haciendo es eso, es articular esas redes en función de salvar a las mujeres que podamos salvar. Ya para terminar, quisiera que le dieras un mensaje. Hay una cantidad de familiares
que están sufriendo en este momento la desaparición, la pérdida de sus hijas, de sus hermanas, de sus madres, de sus nietas, etcétera, que no saben que existe el movimiento feminista venezolano. Yo quisiera que tú le dieras un mensaje a ellos, a esas familias particularmente, para que sepan que no están solos. Mira, lo primero es que, bueno, el movimiento feminista venezolano está aquí, estamos en lucha, no hemos dejado de hacerlo durante muchísimo tiempo, pero de hace unos 4 o 5 años para acá hemos levantado más nuestra voz por las mujeres venezolanas, por la vida de las mujeres venezolanas. Primero, bueno, porque de repente la crisis hace que las mujeres nos ayudemos más, que las mujeres nos hermanemos más, que seamos más sororas. Y segundo, porque, bueno, porque tenemos una ley que nos protege. Tenemos una ley que no podemos dejar que sea letra muerta. Y nosotras sabemos que esa lucha la tenemos que dar en la calle. Que toda la que esté siendo violentada, que aquella compañera que no sepa cómo salir de ahí, aquella compañera, aquella mujer, aquel padre que su hija desapareció, o aquel padre, aquella madre que ha perdido a su hija, o aquel hijo que ha perdido a su madre en manos de la violencia machista, nosotras existimos luchando por eso, contra eso, luchando por las mujeres, luchando además porque sigamos vivas y por derrotar una cultura machista que va mucho más allá de las leyes, que tiene que ver con una cultura que tiene 17.000 años de patriarcado, 17.000 años de machismo, y que para derrotarlo tenemos que estar juntas, que no están solas. A nosotras nos pueden escribir, nosotras estamos ayudando en lo que podemos, y si no podemos, decimos que no podemos y le pedimos a otro movimiento que haga la parte, porque somos muchos movimientos en Venezuela que estamos ahorita en lucha por los derechos de las mujeres venezolanas. Gracias, Dani. Aquí Hermoso. vamos. Quédate ahí.